Informaciones que se generan a causa del COVID-19 y nuestra doctora de cabecera, la llamamos así con mucho cariño porque es la persona que siempre, mes a mes, nos da las informaciones más resaltantes con respecto a esta etapa de pandemia y más que nada con esta nueva variante que ya ingresó a la República del Paraguay oficialmente el día de ayer. La doctora Isabel Nel con nosotros. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida. Buenos días, Chiche, y a toda tu amable teleaudiencia. Un gusto, un placer estar con ustedes. Gracias por estar, por acompañarnos aquí con Gise, con Aníbal, por supuesto también con Freddy, que ya nos está acompañando, y Edwin. Poder hablar un poquitito de la situación actual. Entra esa preocupación porque veíamos todavía muy de lejos Omicron, pero llegó más temprano de lo esperado. Sí, era cuestión de días, Chiche, realmente, porque ya nuestros países vecinos estaban teniendo casos reportados. Sí. Y con la importante interacción de personas que viajan a países donde realmente confluyen muchas personas de países donde ya el Omicron está causando estragos, era esperarse que llegara a nuestro país lo más antes que tarde, ¿verdad? En este sentido fueron por estudiantes que vinieron de Cancún, que estaban de viaje, llegaron al país y bueno, por lo menos 3 primeros casos de varios, de 46 al menos que siguen en estudio. Exacto, ese es el inconveniente justamente de personas que realmente, y siendo personas vacunadas, precisamente lo que distingue la característica de esta nueva variante es que presentan síntomas mucho más atípicos que lo que veníamos viendo. Eso predispone a que las personas se relajen más y se expongan más al contagio. O sea, la pérdida del olfato, del gusto, no tendría que ser una situación que uno diga, bueno, tengo Omicron o tengo nuevamente COVID, para la gente que ya tuvo, por una cuestión de que no se presenta de esa manera. No, los síntomas podrían ser dolores de cabeza, dolores musculares, simplemente cansancio, en algunos casos picor de garganta, pero eso es lo que hace que uno no se percate de que está frente a una persona que está infectada. Claro. La gravedad, básicamente, en esta nueva variante no se reportan casos muy graves. Hoy en día vamos a encontrar probablemente muchas personas portadoras con COVID, con Omicron, pero digamos no casos graves en terapia. Eso es lo que vamos a encontrar. El problema para nosotros es que podemos llegar a tener un nivel de saturación en el área de consultorio y en el área de urgencias. Por ahí es el punto que realmente nos preocupa más y es por eso que en un país como el nuestro, donde nuestro sistema sanitario no es lo suficientemente reforzado, entonces podríamos tener una saturación en ese sentido. Ese colapso que ya se vio tiempo atrás, claro, en el sistema sanitario. Sí. Doctora, la gente que no está vacunada, que todavía no se vacunó y vive esta situación de Omicron, sí puede llegar a ser algo más complicado para ellos, teniendo en cuenta que los vacunados podrían tener unos síntomas leves. Totalmente. Justamente la vacunación lo que ofrece es una mayor protección a desarrollar las formas graves de esta enfermedad, ya sea la Delta o la Omicron, porque recordemos que ambas variantes están ahora en circulación, siendo la Delta la que causa mayor cuadro respiratorio y la Omicron es la que ahora se está incursionando en nuestro entorno. O sea que una persona no vacunada puede llegar a experimentar una situación ya de gravedad, ¿verdad? Y de internación. Por supuesto, si tiene factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad, problemas cardiovasculares, oncológicos, desde luego que es un factor de riesgo. Bueno, importante es esto porque se están presentando y estoy conociendo nuevamente a personas que vuelven a decir tengo COVID, sí, gente que ya tuvo COVID y gente que ya se vacunó también, o sea, pero que le salen en un test positivo, pero que no tienen una gravedad, por así decirlo, ¿verdad? Más que un dolor de cuerpo, un cansancio, una fatiga o un resfrío, por así llamarlo. A Omicron se le puede llamar como una especie de resfrío que puede llegar a durar ¿cuánto tiempo? Y una semana. Realmente lo que estamos viendo, Chicha, ahora es que es mucho más leve y es mucho más corto el periodo con esta variante, ¿no es cierto? Pero hay un aspecto importante que habías mencionado, que el tema es que podemos ver reinfecciones. Sí, gente que ya tuvo vuelve a tener. Claro, una de las características de esta variante es que no importa que haya estado vacunado o que hayas tenido una infección unos meses atrás, este paciente puede infectarse, ¿verdad? Y otro aspecto importante que estamos viendo que hoy en día mucha gente sale de viajes. Sí, cierto. Tener en cuenta que en esta variante se habla incluso que duplica o triplica la posibilidad de adquirir el virus en ambientes cerrados, como en los vuelos. De ahí que habrán visto cómo en muchos países se han suspendido más de 2.000 vuelos. Sí, en Estados Unidos fue impresionante. Claro, precisamente porque quieren evitar ese intercambio y ese riesgo que implica estar en ambientes cerrados, no ventilados. Y bueno, eso traspolando a lo que es nuestra realidad con esta ola de calor que vamos a tener en estos días. Se acercan los festejos de Año Nuevo. Realmente hay países donde han sugerido evitar o reducir la asistencia de personas, incluso suspender los festejos de fin de año.
Entonces, lo que es a nosotros, lo que nos concierne a nosotros, lo ideal es que todas las actividades sean al aire libre. Con esto que usted está mencionando, y llama mucho la atención, muchas personas que ya adquirieron una entrada, un ticket para la fiesta de Año Nuevo, que eran lugares cerrados, hoy se puede ver en las redes sociales que la gente está vendiendo de vuelta su entrada. Porque no se quiere arriesgar, ¿verdad? Al menos hasta que el lugar esté apto para hacerlo al aire libre, donde podría llegar a ser una forma más segura, ¿verdad? Por supuesto. El hecho de hacer actividades al aire libre nos da un poco más de seguridad versus estar en un ambiente cerrado. Pero el problema que nosotros vamos a encontrarnos probablemente es que con la ola de calor, la gente no quiera estar al aire libre y prefiera estar en ambientes climatizados. Sí. Pero el problema es que ahí te puedes encontrar con personas que hayan venido de otros países y que estén portando la enfermedad y sea un factor de contagio. Y ahí es un dato importante. Esta variante tiene 70 veces más nivel de contagiosidad que las originales, que la Delta incluso. O sea, de todas las etapas que vimos del COVID hasta la fecha, esta es la que más se contagia. Sí, así mismo. Ahora, viendo el lado positivo, Chiche, también, podemos decir que esta es una variante que se va debilitando, se está notando que debilita con el tiempo. Es más autolimitado que las que vimos anteriormente. Sí. Eso hace que esto vaya a ser probablemente una enfermedad endémica con el tiempo y lo vemos más debilitado y con mayor tendencia a ocasionar inmunidad de rebaño. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer, doctora? ¿Cuál es la recomendación que usted da para seguir cuidándonos? Porque hubo un relajo, evidentemente, con el tema del tapabocas, por sobre todo, en donde la gente ya no estaba utilizando. O sea, está bien, uno estaba dentro de su núcleo laboral o familiar, pero ya decía, nos conocemos, sabemos, nos estamos cuidando, pero al final parece que en algunos casos, por algún que otro contacto, por lo contagioso que es, vuelven a aparecer positivos. Totalmente. Justamente la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es insistir con los cuidados como el uso de tapaboca, el distanciamiento social. Eso no podemos dejar. Incluso se habla de que el tapaboca esté lo mejor cerrado posible, que nos cubra el rostro, especialmente en lugares cerrados. No importa que estemos con personas que sean con quienes estamos tratando a diario, ¿verdad? La idea es seguir manteniendo esos cuidados y reforzar el distanciamiento social. Sí, yo estoy viendo que hoy en día la gente es como que se relaja y el saludo de la Navidad y se quiere abrazar. Los se quiere abrazos, todo otra el vez. mundo, sí, cierto. Somos tan melosos en ese sentido que nos gusta para abrazar y toquetear. Entonces es como que aprovechamos la fiesta para pasar la mano, abrazar, dar besos. Sí. ¿Volvió todo eso? Volvió. Cosa que deberíamos de frenar para este año nuevo. Deberíamos de frenar hasta que estos casos, estos números vayan disminuyendo y podamos decir que realmente ya el virus se fue de nuestro territorio. Bueno, ojalá que esto pueda llegar a mejorar, pero que entre una conciencia a nivel país para poder cuidarnos y protegernos. La gente que estuvo viajando de Cancún, entre estos jóvenes, cuando salieron de allá dio negativo. Pero cuando llegaron acá dio un positivo. Bueno, o sea, evidentemente fue en el avión. Claro, exactamente. Es lo que estamos viendo, Chiche, que hay una mayor tendencia. Eso, bien lo que mencionaba, personas que salen de su lugar de origen, salen con un PCR negativo, pero al llegar al lugar del destino, ya al enterarse de que hay personas, yo tengo el caso de unas personas que llegaron, se fueron al exterior para una graduación, cuando volvieron se enteraron que todo el grupo estuvo prácticamente infectado, entonces cayeron como en ficha de dominó. Entonces, y justamente en reuniones multitudinarias. Por eso es tan importante el chequeo a la vuelta del viaje. Dar importancia a ese control posterior al regreso de un viaje. Porque el PCR negativo a la salida no nos garantiza que vengamos portando el virus que incuba entre 24 y 48 horas antes de desarrollar la enfermedad. El tema del aislamiento también es importante para los que vienen, ¿verdad? Por supuesto, porque si una persona está viniendo al exterior y está en fase de incubación, entre la llegada, el intercambio, los besos, los abrazos en el aeropuerto, puede contagiar al entorno más cercano de su familia. Y podemos tener ahí un abuelo, un hipertenso, un diabético, un obeso, con factores de riesgo. Y nosotros, jóvenes, o los jóvenes que están viniendo, le estamos transportando ese virus a las personas de riesgo. Qué importante tener estos cuidados, qué importante generar conciencia para lo que se viene. El viernes estamos recibiendo a un nuevo año cuando llegue el sábado, así que a extremar los cuidados, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Y hay un tema muy importante que me gustaría hablar, no sé si en esta oportunidad, por una cuestión de tiempo o en una próxima, de algo que usted ya nos estaba hablando hace varias visitas, porque lastimosamente hay otros jugadores que fueron afectados y que perdieron la vida, en donde hay que ver si hay una asociación con respecto al COVID en ese sentido, doctora, ¿verdad? Sí, veníamos hablando de los controles posteriores en pacientes, en personas que han desarrollado la enfermedad, que han adquirido el COVID, y en personas post-vacunadas.
No me voy a cansar de repetir, Chiche, porque yo estoy segura de que esto en unos meses más vamos a tener novedades sobre el factor del dímero D, que se encuentra elevado. Esto es algo que hay que monitorear en el paciente, porque hay pacientes que tienen o pueden tener un factor de predisposición para desarrollar coágulos. Fíjate vos que son jóvenes deportistas que no deberían de tener. Pero ¿qué pasa? No se está controlando esos factores. Ya habíamos repetido varias veces y no me voy a cansar de mencionar que es importante un seguimiento de los pacientes y puntualmente el dímero D. Sí, porque los niveles son los que se alteran completamente post-COVID. Claro, los niveles se alteran y eso, el dímero D básicamente es un producto de degradación de la fibrina, que es un coágulo que se forma en el organismo. Quiere decir que yo tengo que medir, porque si está fuera de un rango, por darte una idea, 500 es el rango, estamos viendo pacientes con 1200, con 600, 800. Barbaridad. Y eso hay que corregir. No es nada grave, pero hay que corregir. Claro, hacerle un chequeo y más que nada que la gente tenga conciencia para poder cuidarse teniendo como antecedente el COVID-19 en su organismo. Bueno, doctora, mira, agradecerte por esta visita. No sé si Gisela o Edwin tienen alguna pregunta. Quedó claro hoy con todo lo que estábamos hablando. Yo quería sumar a lo del dímero D, porque cuando me había dado COVID hace un año atrás, a mi papá también al mismo tiempo, fue en lo que más se hizo hincapié, ¿verdad? Por fortuna, o sea, las personas que nos habían atendido estaban informados sobre eso. Pero una vez que ya te recuperaste, que han pasado meses de haberte recuperado, de haberte salvado, de haber superado el COVID, igual hay que hacer un monitoreo a los cuántos meses más o menos o durante cuántos meses. Bueno, muy importante tu comentario y sí, los controles deben ser por lo menos cada 3 a 6 meses posterior a recuperado de la infección, porque hay una cierta tendencia que estamos viendo precisamente a que el dímero D vuelva a elevarse y incluso esa elevación se refuerza con la vacuna. Acuérdense que la vacuna se utiliza como base de la producción la proteína S y que dentro de eso estamos viendo esa tendencia a formar coágulos. Entonces, por eso es que es tan importante repetir los controles cada 3 o 6 meses, lo que dure el tiempo donde dura el efecto de la vacuna o el efecto post-COVID. Recuerden que teníamos un efecto COVID prolongado también. Sí, cierto, recuerdo. Entonces, ahí es importante hacer esa evaluación periódica. Bueno, los controles son los más importantes. Doctora, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Cómo estás? Porque estoy seguro que muchas personas que están viendo el programa quieren tener contacto con vos. Estoy como doctora Isabel Nel en mi Instagram, estoy en Twitter también, Nel_Ortiz, y también en el Facebook para quienes quieran. En la Clínica Amigone Villamorra también. En la Clínica Amigone Villamorra, sí, cierto. ¿Cuándo tiene control con el PSOCA de nuestro director, Claudio François? Yo creo que él está de vacaciones ahora, pero pronto le vamos a tirar la cuerda otra vez para el control. Muy bien. Tenga cuidado con las pesas, nomás le decimos a nuestro querido director. Por favor, sí. Doctora, gracias y un feliz año nuevo. Hacemos el saludito, ¿volvemos a traer el puñito o al codito? O volvemos nomás a traer así. Vámonos al puño. Ahí está, el puñito. Ahí está, se puede pegar el puñito. Bueno, feliz año para todos. Feliz año y gracias por acompañarnos en este 2021 con todas las informaciones porque hemos aprendido gracias a sus visitas. Muchas gracias. Muy amable. La doctora Isabel Nel con nosotros aquí en la mañana de cada día acompañándonos con estas informaciones.